Les damos la más cordial de las bienvenidas a este conversatorio Generación Igualdad, Vida sin Violencia. En el marco del Día Naranja abordaremos las 3 autonomías de las mujeres como elementos clave para acceder a una vida libre de violencia y la importancia del Foro Generación Igualdad como una gran oportunidad para impulsar un compromiso renovado para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. Hoy, aquí en Ecuador, en Quito, de manera virtual, desafortunadamente, porque nos hubiera gustado que fuera presencial, nos acompaña Nadine Gassman Silverman, una gran aliada de las mujeres y las niñas. Nadine, es un honor para nosotros tenerte aquí y te presento. Nadine es doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins y cuenta con una destacada, amplia y sólida trayectoria profesional de más de 3 décadas. En el ámbito nacional e internacional, tiempo en el que ha impulsado iniciativas y políticas para la igualdad de género, la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres y para el empoderamiento económico y político. Nadine es actualmente presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres como se conoce en México, así como de la 8ª Conferencia de Estados, parte del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nadine, te damos la más cordial de las bienvenidas y de verdad muchas gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio. Nadine, vivimos nuevos tiempos donde las mujeres hemos conquistado muchos derechos y hoy las nuevas generaciones no están dispuestas a dar ni un paso atrás. Me gustaría que viéramos una pequeña cápsula para empezar con la primera pregunta. Por favor. Súper. A mí me gustan mucho las jóvenes de ahora. Yo las veo como que tienen muchas cosas que nosotras o las mujeres de mi generación no tuvimos y que desde luego las de mi madre y las de mi abuela tampoco. Me parece que son mujeres que ahora ya digamos que dejaron de teorizar como teorizábamos nosotras para vivirlo. ¿Sí? Maravillosas. Las nuevas generaciones de mujeres son maravillosas. ¿Por qué? Porque están cambiando las formas de lucha. Lo que nosotras escribíamos, ellas lo llevan a cabo. Pintar las piedras, y lo voy a volver a decir, vale más la vida de una mujer que una piedra. Y estas chicas nuevas no tienen miedo. A la hora de luchar, todas somos iguales. No somos iguales, pero a la hora de luchar nos unimos todas. Veo a las nuevas generaciones con mucho ímpetu, las veo más metidas en otra clase de conversaciones, pero sí creo que si yo pudiera retroceder el tiempo, porque no soy quien para dar consejos, pero si yo estuviera en su posición, aprovecharía mucho más. Tienen la enorme oportunidad de tomar la sartén por el mango. No cometan los errores que cometimos nosotras. No sean pasivas, no se dejen pasar por encima. No piensen que esta lucha la va a llevar alguien más. Es ahora. Y se tienen que insertar y tienen que participar, porque si no, cuando lleguen a la edad de nosotras, se van a arrepentir. O más bien, van a querer hacer más, como estamos intentando hacerlo ahora, desde otros lugares, pero eso se construye desde muy chicas. A mí me hubiera encantado acercarme al feminismo mucho más joven, me hubiera encantado entender otros conceptos, me hubiera encantado entender otras problemáticas desde que era más chica, porque me hubiera ahorrado mucho dolor, muchos problemas y hubiera podido hacer más.
Pero las nuevas generaciones me encantan y creo que están también nutriéndonos a nosotras de nuevas perspectivas y de nuevos empujes. La energía, la creatividad de las adolescentes, es que en verdad nosotras no teníamos estas herramientas. Manejan las redes como nadie, ¿no? Son fantásticas. Ver las marchas, eso a lo mejor casi nadie se da cuenta, yo, que es parte de mi vida. Ver que las cartulinas son recicladas. Y en mi generación no. Tú ibas y comprabas en la papelería y hacías tus letreritos. Puede parecer menor, pero eso te está hablando de alguien que tiene conciencia de un planeta, que sabe que su lucha tiene muchas cosas que ver, no solo con ella y su mundo feminista o su mundo femenino, sino con entender el mundo desde diferentes espacios. Me quedo con esta última frase, entender el mundo desde muchos espacios. Yo no tengo duda, Nadine, de que las nuevas generaciones nos inspiran y nos dan realmente un aliento renovado para seguir luchando contra las desigualdades que enfrentamos todos los días y cuya máxima expresión, y a mí eso me causa mucho, pues no sé, mucha desazón el que haya, digamos que la máxima expresión de estas desigualdades se expresa en la violencia contra las mujeres. Y para salir de la violencia, yo creo que es muy importante que las mujeres tengan una autonomía económica. Esto ya lo dijo Virginia Woolf, pues prácticamente hace un siglo, en ese famoso libro que se llama Un cuarto propio, donde Virginia Woolf decía, las mujeres debemos tener un cuarto propio y un ingreso propio. Entonces, en ese sentido, Nadine, quisiera que me comentaras qué es la autonomía económica de las mujeres y por qué piensas tú que es importante. Muchísimas gracias, embajadora, por esta oportunidad de estar en el Ecuador sin estar, un país que yo quiero mucho y que tengo grandes vínculos de mis vidas pasadas y presentes. Y qué importante poner en el centro la autonomía económica, ¿no? Esa capacidad de las mujeres de generar sus propios ingresos, la libertad que te da el saber que tienes recursos para hacer lo que quieras, incluyendo salir de situaciones de violencia, ¿no? Sabemos de la importancia que la economía tiene como un factor, la falta de autonomía económica tiene como un factor de riesgo para las mujeres, porque ahí la dependencia que se tiene de lo cotidiano, generalmente de la pareja, generalmente de una figura masculina, es enorme y lo sabemos, hablamos con las mujeres y sabemos que el tema de tener sus propios recursos, tener su espacio propio, como bien citabas a Virginia Woolf, es tan importante porque te da autonomía, te da la posibilidad de decidir si te quedas o no te quedas, si haces o no haces. Y eso es al final de cuentas lo que hablamos como empoderamiento, ¿no? Y la dependencia económica a veces no es solo no trabajar y no tener tus propios recursos, pero también es el ejercicio que muchas parejas hacen sobre los recursos que no son de ellos, ¿no? Y que tiene que ver con estas relaciones de género, lo que nosotros hablamos, estas relaciones de dominación que son tan graves y tan difíciles para las mujeres. Pero evidentemente en la medida en que las mujeres tenemos nuestros recursos propios, la posibilidad de salir a trabajar, de manejarnos en nuestra vida personal y privada, muchísimas mayores capacidades tenemos realmente de salir de situaciones de violencia, de no exponernos, de no también transmitir esto a nuestros hijos y nuestras hijas y de romper lo que nosotros llamamos los ciclos de violencia. Yo creo que
hay que preguntarse, y es un tema que abordamos en el Foro Generación Igualdad, vamos a hablar de eso. Nosotros como México, junto con otros países, somos líderes de una coalición para la acción, para la justicia económica y de derechos. La importancia que tiene para poder salir a trabajar, poder tener tiempo para producir o para ir a trabajar, que está vinculado directamente al tema de cuidados, al tema de tener la posibilidad, y nos lo dijeron las mujeres cuando las consultamos para hacer el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres de esta administración. Nosotros queremos trabajar, queremos ganar recursos, pero para eso tenemos que saber que nuestros seres queridos se quedan cuidados y queremos vivir una vida en seguridad y paz. Y de eso se trata, eso es lo que estamos trabajando en el Foro Generación Igualdad, en el Gobierno de México, en crear un sistema nacional de cuidados y estas oportunidades para que las mujeres podamos tener autonomía económica. Muchas gracias, Nadine. A mí me da un gusto enorme que tú estés presidiendo el Instituto Nacional de las Mujeres, porque sé de tu capacidad de trabajo y sé de las cosas que estás impulsando y que creo que son en beneficio de todas las mujeres mexicanas, y pues qué bueno que esto sea también desde el gobierno. Como bien señalas, Nadine, el tema de la autonomía económica es súper importante, pero hay otros temas que también son importantes, y yo quisiera que antes de que nos hablaras, vamos a presentar una cápsula, porque creo que las mujeres y las niñas deben tener la capacidad de identificar la violencia, porque muchas veces no identificamos claramente la violencia, y a veces esta violencia de una manera sutil, de una manera psicológica, está a veces disfrazada de amor. Y entonces a mí me gustaría que esto pues no sucediera, porque identificar la violencia es un primer paso para combatirla. Si no la identificas, pues difícilmente podrás combatirla. Por eso quisiera que viéramos una cápsula al respecto. Qué importante esta última frase. Es un derecho vivir sin violencia. Y yo te quisiera preguntar, Nadine, ¿cómo se puede prevenir la violencia contra las mujeres y cuál es la responsabilidad de los gobiernos, y esto es muy importante, de los gobiernos, no solamente de las personas, para mejorar los servicios de prevención, atención y sanción de las violencias hacia las mujeres? Muchas gracias. Mira, qué importante lo que decías antes de la cápsula, qué importante visibilizar lo que es amor y lo que no es, ¿no? Y eso me lleva al primer punto, que es que tenemos que dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, de pensar que esos actos que son cotidianos, que han estado ahí desde siempre, son normales, que así es la vida, ¿no? O sea, si te pegues porque te quieren, no, eso se lo decían a mi abuelita, ya sabemos, y la legislación mexicana es muy clara y muy avanzada, que nosotros no tenemos una ley contra la violencia, sino una ley para vivir, para garantizarles a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Y es un cambio de paradigma importantísimo, porque parte del derecho que tenemos todas y cada una de las mujeres y las niñas, no solo en México, pero en el mundo, a vivir las vidas como las queremos, con libertad y sin violencia, ¿no? La violencia es la forma más extrema de discriminación, es una forma que parte de esta idea de que no somos iguales y por lo tanto los hombres pueden disponer y ejercer control
violencia, pegarnos, torturarnos, matarnos, por el hecho de ser mujeres. Entonces, creo que lo primero es que tenemos que tener marcos legales, pero marcos legales que al mismo tiempo trabajen la prevención, que es una responsabilidad de todos y de todas. O sea, lo que tenemos que cambiar son nuestras sociedades machistas, son nuestras sociedades que no le dan un igual valor a las mujeres que a los hombres y que permiten ejercer ese tipo de violencia. Sabemos que hay diferentes tipos de violencia, desde la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial, la digital, hoy en día un tema muy importante, especialmente para las jóvenes, pero también, y una que se acaba digamos, sacar una ley en México que tiene que ver con la violencia política contra las mujeres por razón de género. O sea, vemos que en todos los ámbitos, desde la casa, la escuela, el trabajo, los partidos políticos, es una vivencia cotidiana que las mujeres no podemos normalizar y que no tenemos por qué aceptar. Entonces, ahí es donde entran las políticas públicas, donde entran los servicios que son tan importantes, porque cuando ya pasa, tienes que poder tener apoyo, tienes que poder tener acompañamiento, tienes que poder saber que eso que te pasa no lo tienes por qué aceptar. Y tal vez el tema más importante no después o al mismo tiempo, de que hablemos de acceso a la justicia, porque estos son delitos y hay que tratarlos como tal, pero nosotros decimos mucho, embajadora, hoy día en México, que tenemos que tener un modelo de atención que esté centrado en las necesidades de las mujeres y que sean las mujeres las que decidan si van a denunciar o no, cuándo lo van a hacer, porque lo importante es que paren la violencia y que ellas estén bien, que ellas puedan hacer una evaluación de los riesgos que están, hacer un plan de seguridad y a partir de hacer eso. Muchos años sufres violencia, denúncialo. Pero también los sistemas de justicia de México y del mundo, desgraciadamente, no dan las respuestas con la agilidad que se necesita y por eso es tan importante, y esto es de 30 años de trabajo ahora sí en el tema, empezar por la conciencia de la que está sufriendo violencia, de que no tiene por qué aceptarlo, que tiene que buscar ayuda, y ahí es donde están los servicios de apoyo. Y finalmente yo quisiera decir que tal vez uno de los temas que menos hemos abordado y que es especialmente importante es que si los hombres son los que ejercen el 90 y tantos % de la violencia, por lo tanto son el problema, pues tienen que ser parte de la solución, ¿no? Y afortunadamente tenemos cada vez más hombres, especialmente los jóvenes, que no quieren ser violentos y que tenemos que trabajar con ellos para tratar el tema de sus privilegios, tratar el tema de cómo las nuevas masculinidades, como les llamamos, son esenciales si queremos erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, necesitamos que el problema termine y eso pasa porque los hombres no sean machistas, no sientan que tienen el control de la vida de las mujeres, que sean cuidadores. Y mira, hay un estudio muy interesante en México que nos muestra que los hombres que cuidan, que comparten las labores domésticas de cuidado, tienen 85% menos probabilidades de tener una relación violenta que los que no cuidan. Entonces yo digo, la mejor política pública es incorporar a los hombres al cuidado y realmente trabajar también con los hombres a la vez que estamos trabajando con las mujeres en su empoderamiento, en esta emancipación y en este saberse sujetas de derechos. Nadine, creo que has tocado algo súper importante. A mí me parece que tenemos que centrarnos en las mujeres y en los hombres para construir una sociedad mejor. Eso es sin duda. O sea, lo que le toca a los hombres, a las mujeres también le toca a los hombres, porque muchas veces por falta de educación también, como tú sabes, antes de ser embajadora,
Yo era profesora en la Facultad de Filosofía y Letras y creo que la educación es la única manera de cambiar las mentalidades. Entonces, con proyectos o programas educativos también tenemos que ayudar a los hombres y a las mujeres a identificar a ambos la violencia, porque muchas veces ellos tampoco se identifican como violentos, normalizan la violencia y en ese sentido no se identifican como violentos. Entonces, las mujeres tenemos varias tareas. La primera, como ya mencionaste, es tener una autonomía de ingreso. Y la segunda es identificar los momentos o las interacciones que tengamos en donde hay violencia y que ésta no se disfrace de amor, como dijimos hace un momento. Y bueno, en ese sentido, pues todas las mujeres tenemos el derecho de vivir libres, seguras, sin miedo. Y gracias a que muchas mujeres líderes antes que nosotras, nuestra generación, muchas mujeres como tú, como Marta Lamas, como muchas otras, han alzado la voz, han avanzado a que también muchas han logrado a llegar a puestos de tomas de decisión y esto a mí me parece que es muy importante. Entonces, por ello, considero que es fundamental que las mujeres sean autónomas en la toma de decisiones. Y te pregunto, Nadine, ¿por qué es fundamental la participación de las mujeres en la toma de decisiones para acabar con la violencia por razones de género? Bueno, gracias, Raquel. Mira, yo creo que ese es uno de los temas centrales, ¿no? El tema de la autonomía en la toma de decisiones, que a veces lo vemos solo vinculado a liderazgos, participación política, y voy a llegar ahí, pero tal vez el primer espacio de toma de decisiones es el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que decimos las feministas, o sea, primer territorio es tu cuerpo y la posibilidad de decidir, y donde sabemos que hay muchas limitaciones y muchos prejuicios, y ahí se juegan todos los tabús religiosos, culturales, el tema de la autonomía del cuerpo, de los derechos sexuales y reproductivos. El otro tema de toma de decisiones tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tu proyecto de vida, ¿no? La posibilidad de estudiar lo que quieras, que las niñas sepan, tú lo decías muy bien, la educación es central, que las niñas sepan que pueden llegar a donde quieran, que no se compren que esto es para niñas y esto es para niños. Tenemos un rezago mundial en el tema de ciencias y tecnologías, porque a las niñas a los 5 o 6 años piensan que los niños son más listos que ellas, aunque no haya ninguna evidencia, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar mucho en la educación, en la cultura, en reforzar este mensaje a las niñas de que pueden decidir qué es lo que quieren hacer y que tenemos como sociedades, como familias, de crearles oportunidades para hacer eso. Y el otro tema tiene que ver con los liderazgos políticos, empresariales, la posibilidad realmente de tener paridad en todo, ¿no? Como decimos hoy día en México, y es uno de los grandes avances de nuestra primera legislatura de la paridad, fue impulsar esta reforma constitucional para tener paridad en todo. ¿Y por qué es importante que estemos representadas en los espacios de poder, en los espacios económicos, tal como es el mundo? Porque realmente traemos otra agenda. Las mujeres mostramos qué es lo que el resto de las mujeres y los hombres les es importante. Y la pandemia ha sido, Raquel, un espacio así como un laboratorio, ¿no? La forma en que las mujeres presidentas, solo hay 22 en el mundo hoy en día, no lo podemos creer, cuando hay 193 países, han manejado las pandemias, ha sido desde otro lugar de liderazgo, mucho más empático, mucho más cercano. Y esto te muestra, sin decir que nuestros líderes hombres no lo pueden hacer, pero sí te muestra que en la medida en que tienes esa diversidad que es la sociedad en los lugares de toma de decisiones, tanto públicos como privados, tus
decisiones van a ser mejores, ¿no? Y lo vemos en el tema de los parlamentos, los vemos en los gabinetes. México hoy día tiene un gabinete paritario, las discusiones son interesantísimas cuando tienes una secretaria de seguridad, una secretaria de gobernación, las dos primeras en la historia de México, el entendimiento y la importancia que le dan, por ejemplo, al tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, realmente está en el primer nivel de importancia tanto la prevención como la atención y la sanción de la violencia contra las mujeres. Entonces, realmente es extremadamente importante garantizar la paridad en todo. A mí me parece muy importante esto que dices, Nadine, porque el que haya mujeres en la toma de decisiones importantes cambia el enfoque. Y en el momento en que hay un punto de vista diferente, se pueden hacer pequeñas modificaciones que nos lleven a grandes modificaciones. Y en ese sentido, por ejemplo, te comento, tuvimos un conversatorio muy interesante sobre la política exterior feminista, en donde señalábamos justamente que uno de los logros ha sido esta paridad, esta ley que esta ley que no que impone, no me gusta la palabra, pero que sí nos da la oportunidad de una paridad de género en el gobierno y en muchas otras instancias. Entonces, comentaba con un amigo que me decía, a mí no me gusta la paridad impuesta. Y yo le decía, bueno, quizá a mí tampoco, pero es una oportunidad para que mujeres valiosas como tú, Nadine, estén en puestos de tomas de decisión. Y eso a mí me parece muy importante, porque muchas mujeres valiosas en otros momentos no tendrían esta oportunidad. Entonces, bueno, tener la oportunidad de tomar decisiones con otra perspectiva, pues es muy importante y creo que es un avance. Y pues hemos tocado temas nodales de las 3 autonomías de las mujeres y creo que han pasado poco más de 25 años de la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Y aunque hay avances, Nadine, todavía hay muchos retos para las mujeres y las niñas. Y por ello, a mí me parece que es muy importante que México participe en el Foro Generación Igualdad. Y para quienes no lo sepan, nada más lo anuncio, Nadine nos los va a explicar mejor. El Foro Generación Igualdad se plantea desde la ONU junto con Francia para hacer todo un proyecto a lo largo de 5 años para que se avance en cuestiones de género y que otras naciones también se unan a estos avances que tanto Francia como México vayan a adoptar en estos años. Y por eso quisiera, antes de hacerte la siguiente pregunta, que viéramos una cápsula sobre generación de igualdad. El Foro Generación Igualdad está por arrancar desde la Ciudad de México. Esto es lo que necesitas saber. Se trata de un encuentro mundial, intersectorial, interseccional e intergeneracional para la igualdad de género. Es convocado por ONU Mujeres, copresidido por Francia y México, y cuenta con el liderazgo de la sociedad civil feminista, así como la participación de múltiples actores relevantes. El foro busca ponernos a las mujeres y niñas en toda nuestra diversidad al centro del desarrollo, garantizarnos el goce efectivo de nuestros derechos y avanzar hacia la igualdad plena. Forma parte de un proceso histórico por la igualdad de género que comenzó a nivel internacional en 1975 con la primera Conferencia Mundial de la Mujer realizada en la Ciudad de México. Desde entonces el movimiento por los derechos de las mujeres y niñas ha ido avanzando progresivamente hasta lograr la aprobación de la Plataforma de Acción en Beijing en 1995, un hito para el avance de políticas públicas y líneas de acción. La plataforma plantea un conjunto de acciones prioritarias agrupadas en 12 esferas y hace hincapié en que su aplicación incumbe a la responsabilidad soberana de cada Estado. Sin embargo, aunque se han logrado avances importantes, ningún país ha alcanzado la igualdad de género real entre mujeres y hombres.
En el marco del 25 aniversario de la plataforma, el foro se llevará a cabo en México y Francia, abriendo espacios para abordar los obstáculos estructurales y sistémicos que impiden lograr la verdadera igualdad de género y acelerar de manera innovadora las acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas. ¿Qué resultados esperamos del foro? El foro, que se llevará a cabo virtualmente, abrirá espacios para diseñar una estrategia feminista a partir del intercambio de iniciativas y el diálogo entre organizaciones de sociedad civil, con un foco especial en encuentros intergeneracionales para generar un nuevo modelo de movilización e inclusión. Otros resultados serán las coaliciones de acción, asociaciones innovadoras entre la sociedad civil, los Estados miembros y las empresas, así como otras partes interesadas que comparten objetivos comunes y propuestas de acciones concretas para el contexto actual a nivel mundial. Esto es el Foro Generación Igualdad. Participa, entérate, actúa por igualdad. Exacto, tenemos que actuar por la igualdad. Y como vimos al inicio de la transmisión, Nadine, las nuevas generaciones están más que dispuestas a materializar sus derechos y sin duda yo creo que el Foro Generación Igualdad es clave para lograrlo. Y yo quisiera contextualizar un poquito más y por lo mismo te pregunto, Nadine, ¿cuál es la vinculación que hay entre la Plataforma de Acción de Beijing y el Foro Generación Igualdad? Gracias. Realmente es muy importante este llamado que hacemos en este momento. Y quiero decirte que lo habíamos planeado antes de la pandemia, pero ahora con la pandemia se ha vuelto un imperativo hacerlo, porque la Plataforma de Acción de Beijing ha sido nuestra hoja de ruta de estos 25 años y no hemos logrado el mundo que nos imaginamos y que queremos. Hemos visto avances muy importantes, el mundo ha cambiado para las mujeres de una manera muy importante, pero de ninguna manera con la celeridad y con la contundencia que queremos, que queríamos hace 25 años y que queremos ahora. Entonces, este ejercicio que nos plantearon mujeres a México y a Francia, lo que hace es crear un momentum, una mesa por primera vez, y esto es muy importante, horizontal, entre iguales, entre gobiernos, entre movimientos feministas, entre las jóvenes, entre las muy jóvenes, y el sector privado para identificar cuáles son los aceleradores del cambio, qué es lo que podemos y debemos comprometernos cada uno y cada una de nosotras para asegurar que en 5 años hemos avanzado significativamente, radicalmente para mejorar la vida de las mujeres y las niñas, cada una en nuestro contexto, pero también a nivel global. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y especialmente ahorita saliendo de la pandemia, donde vemos que los riesgos, o sea, los retrocesos han sido objetivamente muy importantes para las mujeres, pero si no hacemos cosas extraordinarias, habremos perdido mucho tiempo. Entonces, también es una oportunidad para decir, salimos de esto, pero no a donde estábamos, sino a donde queremos estar. Y esa es la idea del Foro Generación Igualdad, es esta posibilidad de tener este diálogo, como ya se dijo, intergeneracional, interseccional, internacional, para, como yo digo, pasar del siglo de los planes al siglo de las acciones. ¿A qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los gobiernos? ¿Qué tiene que hacer la academia? ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? Va a reunir a feministas de todo el mundo para que nos interpelen, para que nos dialoguemos en un espacio de acción. Va a haber una agenda feminista que va a salir. Hay estas coaliciones para la acción, que son estos espacios de compromiso intersectorial con áreas muy específicas de acción, y queremos con esto sensibilizar a los gobiernos, comprometer a todo el mundo para que lleguemos al 2030 como nos planteamos llegar, ¿no? Con igualdad sustantiva, igualdad real entre mujeres y hombres. Muchas gracias, Nadine, pero
dime, ¿cómo podemos participar? Los que Bueno, quisiéramos participar. No, muy bienvenidas, y yo quiero hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo, especialmente a las mujeres, a los y las tomadores de decisiones, para que se inscriban en el Foro Generación Igualdad, en forogeneracionigualdad.mx. Ahí hay un espacio para registro. Desafortunadamente, por la pandemia va a ser virtual, pero eso nos permite que haya más gente. Queremos tener un balance, digamos, geográfico, etario. Queremos una participación muy grande de las jóvenes y de los propios gobiernos. Espero que el Ecuador sé que la ministra de Ecuador va a estar con nosotras, pero que la sociedad ecuatoriana se interese, se inscriba igual, forogeneracionigualdad.mx, y las inscripciones cerraron el 19 de este mes, pero pues se va a poder ver también en las redes sociales. Perfecto, Nadine. Pues yo sé que tu tiempo es muy limitado, yo sé cómo trabajas, yo sé cómo estás comprometida con la causa de las mujeres, y siempre, siempre lo agradezco. Y bueno, sin duda tenemos muchísimo todavía por hacer todas y todos nosotros para evitar retrocesos, porque eso que dijiste hace un momento es muy importante. La pandemia nos ha metido en un retroceso en términos, pues no solo de violencia doméstica, sino en muchas otras cosas, pero debemos de tener un nuevo aliento, y sin duda el Foro Generación Igualdad pues nos puede permitir avanzar de otra manera, yo creo. Y como bien ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas, la recuperación de la pandemia por COVID va mucho más allá de los gobiernos, y es necesaria la participación y el compromiso del sector privado, del académico, de la sociedad civil, de las instituciones de cualquier tipo. Así que cada quien, Nadine, pongamos un granito de arena. Este conversatorio es nuestro pequeño granito de arena, y te deseo todo lo bueno y muchísimas, muchísimas gracias por acompañar. Muchísimas gracias a ti, un placer haber estado en Ecuador un ratito. Y ojalá pronto te tengamos presencialmente. Encantadísima. Gracias, Nadine.